Aquí, en un minúsculo asentamiento en las montañas de los Andes, en Sudamérica, nace el comercio global. Y todo gracias a lo descubierto en las profundidades de esta montaña. La plata más pura que el mundo ha visto. En 1581 aparece un comprador para esta plata. A casi 18.000 kilómetros de distancia, el emperador de China, el hombre más poderoso de la Tierra, ha decidido que su pueblo pague sus impuestos en plata. Esta serie investiga cómo se transformó el mundo cuando la plata del rey de España coincidió con las exigencias impositivas del emperador de China, que lideró el nacimiento del comercio global hace más de 400 años. Por primera vez el mundo estaba unido a una red global cuyo principal elemento era la plata. La plata permitió a los emperadores chinos convertirse en los hombres más poderosos de la Tierra e hizo a este empresario el hombre más rico del mundo. El impacto sobre la economía mundial fue asombroso. Los artesanos chinos crean objetos de plata codiciados en todo el globo con unas técnicas y una belleza sin precedentes. Ya en el siglo XVIII, la gente admiraba esta fantástica obra porque el hilo es tan fino como un cabello. El comercio chino de la plata anima el crecimiento de ciudades desde Boston a Hong Kong y desde Shanghái a Sevilla. Pero también siembra la semilla de la destrucción en China y la lleva a la guerra con las potencias occidentales. Los británicos estaban decididos a tener una guerra y la tuvieron. En este momento, China entra en lo que se ha dado en llamar el siglo de la humillación, un periodo en el que no controlaban sus asuntos exteriores. Pero China lucha por librarse de su obsesión por este metal. Tener fe solo en la plata es como una religión en la historia china. La plata es el oro de la historia china. Esta serie desvela cómo la plata cambió la historia de China y la del mundo. Es como tener un trozo de la historia en la mano. Estamos en 1842. China es un campo de batalla. Se libra una guerra entre China y Gran Bretaña. ¿Su causa? El comercio ilegal de opio británico a cambio de té chino. Se conoce como la Guerra del Opio. Pero la auténtica razón de la guerra es el conflicto por la plata. China no necesita nada del mundo exterior, aparte de este metal precioso. Y eso se ha convertido en un gran problema para los países que desean productos chinos, sobre todo Gran Bretaña. Muchísimos productos fabricados en China eran muy populares entre los británicos. El té es un ejemplo evidente. Y había que enviar grandes cantidades de plata a China para pagarlos. Y los británicos preferían buscar algún otro artículo, menos escaso que la plata, para satisfacer esa necesidad. Resultó que el opio, producido en masa, cumplía ese cometido. El tráfico ilegal de opio crea millones de adictos en China y provoca una crisis social. China responde incautando y destruyendo más de 1.000 toneladas de droga. Millones y millones de euros, en su equivalente actual, de esta valiosa droga, fueron tirados al río de las perlas. La destrucción del opio británico por China se convierte en el casus belli. China es derrotada y obligada a entregar el puerto de Hong Kong a los británicos y a abrir 5 puertos más a los comerciantes occidentales. China se vio forzada a firmar tratados que en la práctica dictaban que los extranjeros, a partir de entonces, tendrían un amplio control sobre el funcionamiento del comercio y el gobierno de China. Hoy cuesta creerlo,
Pero en aquella época, Lord Palmerston, el ministro de Exteriores británico, rechaza Hong Kong por ser una roca estéril, aunque los comerciantes británicos consideran este punto de aguas profundas una base muy valiosa desde donde comerciar libremente sin interferencias chinas. Este es un cuadro chino de la isla de Hong Kong vista desde el otro lado del puerto, que es la principal razón de que los británicos la quisieran. Los comerciantes eran optimistas. Creían que cuando se pudiesen instalar fuera del alcance de las autoridades chinas, que era lo que representaba Hong Kong, el comercio no tendría restricciones y desaparecerían muchos de los problemas que padecían. Hong Kong pasa a ser territorio británico y su cultura empieza a imponerse en este lugar, antaño parte de China continental. Los signos de la vida colonial británica son evidentes en el puerto. A cambio, muchos británicos que ahora viven allí se sienten fascinados por todo lo chino, incluida la cubertería fina. Sus recuerdos pueden verse aún hoy en el principal importador de plata china en Londres. Todos querían volver de China con el juego de té. Pero si era de plata china, podían comprar uno que contase una historia. Quizá la de los Tres Reinos o historias de batallas o cortesanas. En la plata china casi todo tiene una inscripción que puede remitir al dueño original, porque se lleva un registro. Algunas piezas se entregaban como trofeos. En esta copa, por ejemplo, que fue entregada en 1850 como premio de una regata en Cantón. Y uno de los nombres que se mencionan es el de Augustin Gert Jr. Era el sobrino de alguien que participaba en el negocio del opio. La derrota en la guerra del opio y la pérdida de soberanía causan un gran impacto en los chinos. Pero también perciben que la guerra surge de un choque entre diferentes visiones del mundo. Por un lado estaba la visión de lo que podríamos llamar la corte tradicional china. La idea de que China era el centro del universo en cuanto a ética y conducta, y que los extranjeros que llegaban tenían que adaptarse a las normas de China. Por otro lado, hay otra fuerza muy importante, la del creciente capitalismo y el imperialismo británicos. Gran Bretaña se estaba convirtiendo en una gran nación bucanera con la mirada puesta en nuevos mercados, y China, con sus millones y millones de habitantes y sus mercados cerrados, eran lugares donde quería comerciar. Pero después de la guerra, las ventas de artículos británicos en China siguen siendo escasas. Los británicos no ven defectos en su lana de Yorkshire o sus cuberterías de Sheffield, y culpan directamente a los obstáculos de China. Quieren abrir más puertos y tener menos restricciones. Tenían 5 puertos. Pero ¿por qué no 7? ¿O 10? Tenían puertos en la costa hasta Shanghái. Pero ¿y el río Yangtze? ¿Cuánto podían acercarse a los mercados? ¿Y Wuhan y Hangzhou a orillas del Yangtze? ¿Y el norte? ¿Por qué debían estar sometidos a restricciones? Los británicos buscan una excusa para volver a China con sus barcos de guerra y sus exigencias. En 1856, la encuentran en Cantón, cuando funcionarios chinos suben a un carguero británico y acusan a la tripulación de piratería. Cuando el barco estaba atracado en Cantón, comerciando en Huangpu, lo inspeccionaron unos funcionarios de aduanas chinos que arrancaron la bandera británica que ondeaba allí. El cónsul británico del momento lo consideró un insulto a Gran Bretaña y usó el incidente del Arrow como pretexto para declarar a China la Segunda Guerra del Opio. Esta vez no solo luchan los británicos contra los chinos. Otras potencias occidentales ven una oportunidad de obtener beneficios y se unen al ataque a China.
Vemos la convergencia de distintas potencias imperiales que quieren una tajada de China. Si entran los británicos, los franceses también, porque quieren conseguir más territorio. Los rusos, cuyo imperio comienza a expandirse, no quieren quedarse fuera, lo cual quiere decir que, con la Segunda Guerra del Opio, las potencias europeas recrudecen sus intentos de conquistar partes de China. Cuando una fuerza conjunta anglo-francesa somete Pekín en 1860, comete un espantoso acto de vandalismo cultural. Primero saquean y luego incendian el Palacio de Verano del Emperador, un magnífico complejo de edificios repletos de valiosísimos objetos. 3.500 soldados británicos arrasan todo el palacio, y el gigantesco incendio dura 3 días. El palacio es destruido por orden del comandante de la fuerza británica, Lord Elgin. La destrucción del Palacio de Verano fue en gran medida un castigo. Fue pensada para humillar y rebajar la posición de la corte de los Qin. Lord Elgin reflexionó sobre el gesto que les convenía hacer. Y en este caso pensaron que sería una buena lección mostrar claramente a la élite china que la civilización que habían levantado con tanta dedicación podía ser destruida rápidamente. China también debe pagar compensaciones de guerra a los británicos con la misma plata que con tanta avidez importaban. 10 millones de taeles, que sumara los 21 millones de dólares de la Primera Guerra del Opio. Más de la mitad de los ingresos anuales chinos. Los tratados que China se ve obligada a firmar legalizan el comercio de opio y abren 11 puertos más a los extranjeros, dando a los comerciantes un mayor acceso al interior del país. Los archivos nacionales en Londres conservan copias de los tratados de paz más importantes y también una carta del hermano menor del emperador, el príncipe Gong, a Lord Elgin, reconociendo con desconsuelo la derrota china. Casi se podría decir que, con esta carta, China se abre al mundo occidental. Me pregunto cómo se sentiría el príncipe Gong, un alto funcionario de la dinastía Qin, al enviar esta carta. No se la enviaba a cualquiera, sino a Lord Elgin, el oficial británico que representaba al país que prácticamente había sometido a China y, además, había destruido el Palacio de Verano. El príncipe Gong debió de enviar esa carta con un gran pesar en su corazón. El príncipe Gong solo tiene 27 años cuando se le confían las negociaciones con los británicos. Es de alta cuna e influyente, pero un novato en la diplomacia internacional. El príncipe Gong era un tipo muy interesante. Se le consideraba el miembro de la familia real manchuria más occidentalizado e ilustrado. La primera vez que lo vieron los británicos, tenía una copa de coñac en la mano derecha y un puro en la izquierda. El príncipe Gong sabe que su país está al borde del colapso. Hay tropas extranjeras en Pekín y China vive una sangrienta revuelta. Nunca había sido tan vulnerable. La dura realidad es que China perdió y necesitó todo el siglo XX para recuperar el terreno perdido. El príncipe Gong emprende la misión de transformar China de víctima en vencedora. Se llama Movimiento de Autofortalecimiento. El telón de fondo del movimiento de autofortalecimiento era claro. China había tenido que enfrentarse a la economía occidental y había colisionado con Occidente. Tras varios milenios de historia, China lo vivió como un cambio sin precedentes y se preguntó por las causas de su derrota. Una de las ideas esenciales fue que estudiando la tecnología de los occidentales podía ganarles terreno. Aunque con una cultura y unas artes muy sofisticadas, China, a mediados del siglo XIX, tiene que recuperar el terreno perdido frente a sus rivales industrializados.
China iba a la cola en la carrera de la revolución industrial. Los chinos no sabían que una máquina de vapor se movía con vapor. ¿Y qué pensaría alguien que no la hubiera visto? Sin ver cómo funciona un barco de vapor, ¿cómo sabes que se mueve con vapor? Creían que se movía con el fuego, y eso fue lo que hicieron. El príncipe Gong se centra inmediatamente en modernizar las defensas de China, fácilmente aplastadas en las guerras del opio. Se crearon nuevas divisiones armadas con armas occidentales y se construyeron astilleros. También se tomaron medidas para excavar minas e importar barcos de vapor para sustituir los antiguos juncos de vela chinos. Todo esto sucede rápidamente y con éxito. Gong y su movimiento de autofortalecimiento necesitan plata para sus reformas. Grabar el comercio exterior de China le aportará unos fondos vitales y le lleva a crear una institución extraordinaria. El Servicio Imperial de Aduanas Marítimas fue una de las organizaciones más interesantes que existieron en China entre mediados del 19 y mediados del 20. Sirvió al gobierno chino para recaudar impuestos de las tasas aplicadas a las mercancías que se importaban, pero fue gestionado por los británicos casi todo ese tiempo. Los británicos introducen un sistema de tasas aduaneras por primera vez en la historia de China, que benefició inmediatamente al comercio internacional. Las aduanas marítimas dieron a China un servicio nacional estandarizado. ¿Qué significa eso? Que cualquier comerciante extranjero podía enviar sus productos a Shanghai, a Shanghái o a cualquier otra aduana y hablar en inglés a los funcionarios y comisionados locales. Había un protocolo de tarifas muy estable y una gestión moderna del puerto para que hiciesen sus negocios. Más adelante, en 1863, el príncipe Gong realiza el nombramiento más importante de las aduanas marítimas. Un hombre que comparte sus ambiciones por modernizar China. Se llama Robert Hart, un joven irlandés que trabaja en China como intérprete y diplomático desde 1854. Hart siente una gran simpatía por el país, presente en los 77 volúmenes de sus diarios que escribe durante 40 años. Hoy se conservan en la Universidad de la Reina de Belfast. Estoy del lado de los chinos y los ayudaré como mejor pueda. No me importa quién sepa lo que hago y lo que digo. Esa simpatía que tenía por China está claramente expresada en su diario. Le interesaba estudiar chino. Eso es algo muy importante. Y también obligó a sus subordinados a aprenderlo. Le interesaban muchos temas diferentes: la medicina china, la música, las artes, todo. Con Hart, el príncipe Gong añade un importantísimo socio extranjero a su círculo de modernizadores decididos a refortalecer China. El príncipe Gong lo llamaba nuestro Hart, o sea que lo consideraba un amigo. Para el príncipe Gong, las aduanas marítimas con Hart aportan algo más que ingresos. Se creó una escuela de traductores cuyo objetivo real era formar a diplomáticos chinos. También se construyeron multitud de faros por la costa de China para facilitar la navegación. Se abrieron 26 aduanas. Dos de mis preferidas son la de Urumqi, que está en Asia Central y debe ser la aduana marítima más alejada de la costa que hay en el mundo. Y la otra es la de Yadong, que está en el Tíbet
Y también debe ser la aduana a más altura del mundo, y muy remota también. Para la dinastía Qin, estas aduanas ubicadas en Urumqi y en el Tíbet servirían para marcar su territorio. Fue muy inteligente. Acabarían recaudando el 30, 40 o 50% de los impuestos del Estado. Eran muy importantes. Bajo la administración de Hart, los ingresos de las aduanas marítimas suben de 8 millones de taeles de plata en 1865 a más de 14, 20 años después. Equivaldrían a más de 1.000 millones de dólares actuales. En 1893 aportan un quinto de los ingresos del gobierno. Se convirtieron en el mayor pilar financiero y el más importante del gobierno chino, porque había muy poca corrupción y eran muy eficientes y efectivas. El comercio exterior aumenta en los puertos abiertos por el tratado y suben las exportaciones. La plata vuelve a entrar en China. Pero, con su dependencia de este metal, el país pierde el ritmo de la economía global. Tras colosales descubrimientos en América y Australia, las principales naciones abandonan la plata y basan su economía en el oro. La confianza china en la plata durante mucho tiempo se consideró un fenómeno propio de países subdesarrollados. Cualquier país respetable tenía que unirse al patrón oro. China estaba muy atrasada y desorganizada, y no podía. Pero la misma idea de la reforma crea rechazo dentro de la corte imperial por parte de una mujer poderosa, profundamente conservadora y despiadada. Una mujer que gobierna China, de facto, las últimas décadas del siglo XIX, gracias a su influencia sobre el emperador niño Guangxu. La emperatriz viuda Cixi es uno de los personajes más intrigantes de la historia china moderna. Era, literalmente, el poder en la sombra. Creía en la restauración de un gobierno imperial fuerte y persiguió e incluso ejecutó a algunos de los reformistas más importantes de finales del siglo XIX en China, que sostenían que el país necesitaba rehacer su sistema de gobierno para poder enfrentarse al mundo moderno. También se gastó muchísimo dinero en la redecoración del Palacio Imperial, algo que, según algunos, se podía haber empleado en el refuerzo del ejército y la armada. La influencia de la emperatriz Cixi en la corte y su oposición al príncipe Gong socavan las incipientes reformas en China. Al otro lado del mar de la China oriental, otro imperio es amenazado por Occidente. Pero la respuesta de Japón es muy distinta a la de China. En lugar de reciclarla, lo que hizo Japón fue derrocar a su clase dirigente y emprendió una de las modernizaciones más rápidas y completas de la historia. Los japoneses modernizaron sus leyes, su ejército, su constitución y su sistema educativo en unos 20 años. El resultado fue que se convirtió en una potencia imperialista poderosa y pronto sería tan depredadora y codiciosa como las occidentales, haciéndose con derechos y territorios en China. La guerra estalla en 1895. La nueva armada china, en la que tantas esperanzas se habían depositado, es superada por los japoneses. China queda horrorizada al perder tan fácilmente ante su antaño, débil y sumiso vecino. China pierde todavía más territorios cuando es obligada a ceder el control de Corea y Taiwán a Japón. Pero también debe pagar compensaciones de guerra. 200 millones de taeles de plata, casi 4 veces los ingresos anuales de Japón. Es un enorme impulso para las reservas de este país, que puede unirse a las naciones más importantes del mundo y basar su economía en el oro, y una gran humillación para China.
Esta cantidad de dinero que el gobierno chino tiene que pagar a las potencias extranjeras es una parte importante de su presupuesto. Son enormes indemnizaciones imposibles de pagar del todo por parte del gobierno chino. Para pagar sus crecientes deudas de guerra, China tiene que pedir desmesurados préstamos. Pero sus instituciones financieras no son capaces de reunir las enormes sumas exigidas. Los chinos no habían desarrollado la organización bancaria que había en Europa. A los emperadores chinos nunca se les ocurrió pensar en deudas. Si exigían algo, se les pagaba. Y ellos no debían nada a nadie. En China no existía la deuda pública. Sin deuda pública no había bancos potentes. La banca china siempre fue débil. Al recaudar fondos para pagar sus deudas de guerra, China contribuye al ascenso de los bancos extranjeros. Yo diría que desde 1895 llega a China el poder de los bancos extranjeros. La razón más evidente es que el gobierno chino tuvo que pedir dinero prestado para abonar las compensaciones a Japón. Así que negoció con el HSBC y el Deutsche Bank para solicitar dinero para pagar a Japón. Posteriormente, el HSBC adquiriría mucha importancia porque el gobierno chino tenía que devolverle el préstamo en pagos anuales. La mayor influencia extranjera en China suscita algo más que ira en todo el país. Aviva la rebelión. Solo 2 años después de la guerra con Japón, China estalla en revueltas. Un movimiento antioccidental que comienza en el norte se extiende como la pólvora. Los rebeldes se autodeterminan boxers. Se llamaban boxers, boxeadores, por las artes marciales que practicaban. Creían que eran invulnerables a las balas extranjeras y que el mundo estaba patas arriba debido a la introducción en China de ideas, conceptos y edificios extranjeros. El lema de los boxers es revivir a los Qin, destruir a los extranjeros. Un sentimiento que es acogido con simpatía en la corte imperial. En junio de 1900, la emperatriz viuda toma una decisión que casi tiene como consecuencia la destrucción del imperio chino. Era un sentimiento anti-extranjero que se extiende por todas las clases sociales. Cixi era un reflejo de todo eso. Gran parte de su vida fue una persona escéptica e incluso hostil a la presencia extranjera en China. Aprovechando la oportunidad para expulsar a los extranjeros de China, en 1900 Cixi sale en apoyo de los boxers y declara la guerra a todas las potencias extranjeras. Pero en menos de 2 meses, una alianza militar que incluye a británicos, franceses, alemanes, estadounidenses y japoneses llega al Pekín ocupado y aplasta el levantamiento boxer. Además de sus anteriores compensaciones de guerra a Japón, inmediatamente se ordena a China pagar una colosal indemnización de 450 millones de taeles de plata. Uno por cada uno de sus habitantes, el equivalente a 300.000 millones de dólares actuales. El tesoro de los Qin no contiene esta cantidad. Ahora, China se enfrenta a la amenaza más grave de sus casi 2000 años de historia. Muchos funcionarios y observadores chinos creen que China se enfrenta a la extinción nacional. Lo llaman así, la amenaza de la extinción. Saben que los británicos han conquistado India y temen que les pase lo mismo. En estas tensas negociaciones, los chinos son muy conscientes de lo que se juega su país. China no podía volver a arriesgar su reputación internacional porque tenía que reconstruir su imagen como amiga fiel de los estados extranjeros. A escondidas, los negociadores chinos recurren a un hombre occidental que conoce los asuntos y finanzas exteriores y puede ayudarles a librar a China de ser despedazada. Primero, Robert Hart
intentó convencer a las potencias extranjeras de que no dividieran China en varias partes, porque el país tenía que volver a funcionar para pagar su deuda. Nadie quiso perder la oportunidad de sacarle más dinero a China. Robert Hart consigue reunirlos a todos y decirles, muy inteligentemente, sí, vamos a pagar esa enorme indemnización de 450 millones de taeles de plata, pero se estructurará como una única obligación entre la dinastía Qin y las 8 naciones que han invadido China. Así que el interés de esas 8 naciones debe centrarse en esa obligación y en que la dinastía Qin pague. China ha evitado la partición, pero casi todos sus ingresos estatales están en manos extranjeras para pagar reparaciones de guerra. La indemnización de los Boxers es una carga devastadora. China no tiene más remedio que volver a pedir fondos a bancos extranjeros. Las deudas se acumulan. El gobierno chino deja la responsabilidad de esta gigantesca operación a la organización administrada por Robert Hart. El gobierno chino quería que fuese lo más sencillo posible, así que decidió delegarlo en el Servicio de Aduanas Marítimas. Y fue bastante fácil porque el servicio imponía las tasas y guardaba el dinero en el HSBC. China ha pasado de superpotencia económica a actor secundario en menos de un siglo. En las décadas de 1850 o 60, el Producto Interior Bruto de China era aún el 30% del Producto Interior Bruto mundial, y a finales de siglo es del 6%. Así que es un declive completo en cuanto a los niveles de vida. Tras estar en la cima del comercio mundial, a China ahora le cuesta funcionar como Estado, y sus instituciones padecen una debilidad crónica. Los últimos y desesperados intentos de modernizarla fracasan ante un creciente descontento. El pueblo chino empieza a perder la fe en sus gobernantes, y en 1911 el emperador es destronado por revolucionarios liderados por Sun Yat-sen. La plata, que había hecho de China la nación más rica de la Tierra, también es la culpable de poner de rodillas a 2 dinastías. La caída de los Qin, como la de los Ming 250 años antes, puede achacarse a la compleja relación del reino con este metal. En la historia china, la plata ha sido fundamental. Y no solo me refiero a que muchas dinastías ascendieran gracias a la plata. La plata sigue siendo un problema en el caos que sigue la revolución. Los señores de la guerra se imponen en distintas provincias y estalla el conflicto civil. Los impuestos cobrados en plata, la gasolina de la economía china, no pueden recaudarse. China no logra funcionar. Cada señor de la guerra controlaba una o varias provincias. Y cuando un cacique controla una provincia, acuña su plata para perpetuar su propio recuerdo. Como la moneda de 25 centavos estadounidense, la de George Washington. Así que había distintas monedas de plata. Era muy confuso, porque la gente tenía que reconocer las distintas monedas y saber si eran auténticas o no. La divisa de plata china se hace cada vez más caótica. Pero una ciudad en la costa china es un faro de estabilidad económica. Shanghai, storied seaport of the fabled Orient, commercial metropolis of China, and one of the world's greatest seaports. Shanghai abrió sus puertas al mundo exterior en la década de 1840. Fue la primera ciudad de China que permitió a los extranjeros residir y dirigir negocios legalmente. Shanghai era una ciudad comercial.
Tenía muchos siglos de historia, pero hasta la llegada de los británicos no se convirtió en esa escala comercial, el gran crisol cosmopolita de los negocios que es hoy. Había un bulevar, una avenida que existe todavía, la calle Nankín, donde había tiendas, negocios y muchas cosas que dejaban claro que aquello no era Washington, sino Nueva York. Era un lugar donde se podía comerciar y hacer negocios. En la década de 1920, Shanghái es el puerto más rico de China. Y este comercio internacional es bueno para el servicio de aduanas marítimas, que aportan casi el 90% de los ingresos estatales. Y todos estos ingresos en plata se depositan en un banco extranjero de titularidad británica, cuyos fundadores se enriquecieron con el comercio de opio. La Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghái, el HSBC. Cada céntimo de las aduanas se guardaba en el HSBC desde 1911. Así que este banco tenía un enorme flujo de caja. Esa fue la razón de que se convirtiese en el mayor banco de Extremo Oriente durante el siglo XX. Esto permite al banco construir una lujosa nueva sede en el Bund, el famoso paseo marítimo de Shanghái. Se dice que la elegancia y grandiosidad de su interior no han sido superadas por ninguna casa financiera o comercial en Asia desde Suez al mar de Bering. China's demand for goods from abroad grows in leaps and bounds as imports exceed $300 million a year. There is movement everywhere, no standing still. En la década de 1920, Shanghái es una de las mayores ciudades del mundo. Here is the Occidental quality of Shanghai with its skyscrapers, trolley cars, and semi-foreign atmosphere. Shanghái se conoce como el París de Oriente, y los chinos se funden con el espíritu de la época. Los plateros de Shanghái producen cocteleras de plata al por mayor. Toda la élite china iba a fantásticos cabarets, clubes nocturnos y salas de baile. Este barrio era el auténtico epicentro del jazz y la vida nocturna de la ciudad en los años 20 y 30. Podemos imaginar este barrio por la noche como un fantástico país de las maravillas, con luces de neón incandescentes y música de jazz, escuchándose en salas y clubes. Hay un motivo importante por el que Shanghái puede crecer más que la caótica China posrevolucionaria. Es una ciudad china bajo control extranjero. Y además está muy dividida, compuesta por zonas separadas de extranjeros llamadas concesión internacional y concesión francesa. A los 35.000 europeos que disfrutan de una vida privilegiada en la próspera Shanghái, no se les aplican las leyes chinas. Los residentes extranjeros solo cumplían la ley occidental. Podían, en lo que era territorio chino, regirse por leyes, sistemas y normas occidentales. Al final, eso tiene unas enormes consecuencias para China en su conjunto. Una de esas consecuencias es que los negocios en Shanghái, extranjeros y chinos, se rigen por leyes occidentales, lo que ofrece a la ciudad la estabilidad suficiente para convertirse en el mayor poseedor de plata de China. Shanghái era única, se transformaba y se expandía mucho más rápidamente que Hong Kong. Y la población era mucho mayor. Se convierte en el siglo XX en el puerto chino de los negocios, la industria y la banca. Pero incluso en la floreciente Shanghái, la moneda china sigue siendo un problema. No hay mejor ejemplo de ello que su fe en los anticuados lingotes de plata. Si tienes un lingote de plata, ¿qué haces cuando lo llevas al mercado? Literalmente tienes que pesarlo, medirlo y ver si es auténtico o no. No es una divisa, no puede contarse. Hay que tasarlo.
El sistema de pesaje y control de calidad de la plata y su tasación en taeles se remonta a la Edad Media y no es nada uniforme. En toda China hay hasta 170 valores distintos para el tael. En el sistema del tael, cada lugar tenía una definición distinta. Un tael de plata local de Shanghái sería distinto al de Tianjin o al de Hankou. Pero el cambio no llega con facilidad a la China de la década de 1930. Como intentase el príncipe Gong antes que él, aparece un hombre con la visión y la determinación necesarias para reformar las arcaicas instituciones, especialmente su centenaria moneda de plata. Su nombre es Tse Ben-sun. Tse Ben-sun se graduó en Harvard y era una persona con un método de trabajo occidentalizado. Era un banquero de la nueva hornada. Tse Ben-sun está en lo más alto de la sociedad de Shanghái. Su familia es la más famosa de la China republicana. Sus hermanas pertenecen a la clase alta. Y su cuñado es el líder de China. Tse Ben-sun tenía grandes aspiraciones. Esperaba rehacer China, transformarla, sobre todo su sistema financiero, presupuestario, bancario y monetario. Como ministro de Finanzas de la nueva república, en abril de 1933, convoca una reunión en la Cámara de Comercio de Shanghái en la que pretende modificar radicalmente la moneda china. La audaz propuesta de Sun consiste en abolir el tael de plata, la unidad monetaria china usada durante siglos, y sustituirla por una moneda de plata acuñada y estandarizada. Pero tiene que superar un formidable obstáculo. En contra de sus deseos reformistas, se posicionan los banqueros nativos, que se reúnen todos los días en su bastión, el Jardín del Templo Ciudad de Dios, en el centro de Shanghái. Los bancos locales podían estar en lugares concurridos y celebrar reuniones públicas, lo que refleja la autonomía de la que disfrutaban. Los banqueros nativos se benefician de la compleja e ineficiente divisa china. Su modelo de negocio habitual se asociaba a los taeles de plata. Gran parte de los negocios eran monopolio de los bancos nativos. El tipo de cambio entre los dólares de plata y los taeles de plata lo fijaban ellos y cobraban comisión por cada cambio. A pesar de la oposición de los bancos nativos, Tse Ben-sun tiene todo el apoyo de los bancos modernos chinos y extranjeros. El 5 de abril de 1933, el tael de plata es abolido y se convierte instantáneamente en una reliquia del pasado. Se emite el nuevo dólar de plata con el retrato de Sun Yat-sen, el primer presidente de China, y un barco de vela en el reverso, símbolo de siglos de comercio y prosperidad. La reforma que abolió los taeles de plata e introdujo monedas de plata de dólar tuvo una enorme importancia. Creó un sistema monetario unificado, pasando de taeles a monedas de plata. Fue un proceso importantísimo. Las reformas de Tse Ben-sun son celebradas en todo el mundo. Sale en la portada de las revistas Fortune y Time. Lo consideran un genio de las finanzas comparable a Alexander Hamilton, responsable de la creación del primer Banco Nacional de Estados Unidos. Incluso lo invitan a dirigirse al pueblo estadounidense en una emisión de radio de la NBC. Durante su intervención, remarca la especial relación entre Estados Unidos y China. Algunas de vuestras distinguidas familias se dedicaban al comercio con China. Millones de dólares cambiaron de manos sin que se escribiese una sola palabra. Fue un ejemplo de confianza y respeto mutuo. Tse Ben-sun logra realizar una de las mayores reformas de la historia china. Por fin el país tiene una moneda de plata unificada. Tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. Pero casi inmediatamente,
una crisis financiera global pone fin a la relación de China con la plata. La Gran Depresión. Aunque, sorprendentemente, durante esta profunda conmoción del capitalismo global, el uso de la plata aporta a China un inesperado beneficio. El mundo estaba en recesión a principios de los años 30 por la caída de la bolsa de 1929. También Alemania tenía problemas. Por ese motivo, China, que estaba bajo un gobierno nacionalista, usaba una moneda, la plata, que perdía valor frente a otras divisas. Así que el dinero chino era barato y el de los demás era caro. Los artículos chinos parecían baratos porque muchos se vendían a cambio de plata. Las mercancías chinas se abarataron y China pudo exportar a otros países con una relativa facilidad. Pero esta ventaja dura poco. China está a punto de sufrir a manos del mismo país que solo 2 años antes había aplaudido las reformas financieras de Shen Ben-sun. Un senador estadounidense, Key Pittman, exige acción. Los estados productores de plata, como el suyo, Nevada, se resienten porque el precio global del metal ha bajado mucho. El presidente cede a las presiones y promulga la ley de adquisición de plata, que provoca un frenesí de compras en el país. La ley de adquisición de plata estadounidense, impulsada por pequeños estados mineros, acabó haciendo subir los precios globales de la plata. Con la subida del precio gracias a la demanda estadounidense, hay un imparable flujo de plata que sale de China. Es una catástrofe. Los bancos se hunden, las deudas asfixian a los negocios y los precios de la agricultura y la industria colapsan. La crisis financiera se convierte en una crisis económica y luego en una crisis social. El gobierno chino se ve obligado a plantearse una reforma de la divisa para eliminar su dependencia de la plata. Incapaz de controlar su moneda, China se ve obligada después de siglos a abandonar la plata. Estados Unidos forzaba a China a no usar la plata. Le decía a China que dejase la plata. Y en 1935 hacen exactamente eso. Tiran la toalla y sacan a China del patrón plata. La historia de la plata en China termina de una manera muy abrupta. 1935 señala el final de 6 siglos de divisas de plata en China. Y poco después, también desaparecerán los objetos de plata. Cuando los comunistas se hacen con el control del país en 1949, la plata es un lejano recuerdo. Y así es hasta un hallazgo casual, 20 años después, en esta mansión de la costa este estadounidense. Fue la residencia de Robert Bennett Force, un comerciante de porcelana del siglo XIX que levantó esta elegante casa con los beneficios obtenidos de la compraventa de té y opio. Su bisnieto, H.A. Crosby Forbes, se interesa por la plata familiar cuando hereda la casa. A Crosby le interesaban muchas cosas, pero una de sus mayores pasiones era la plata exportada de China. Este tema se había olvidado en el siglo XX. Crosby empezó a investigarlo de una manera crítica décadas antes que casi cualquier otra persona. En 1975, Crosby Forbes publica su libro sobre la plata de exportación china. Es el primer trabajo académico sobre el tema. El estudio de un objeto de plata ilustra el olvido en el que había caído esta artesanía china sin par. Esta es una magnífica tetera de Inglaterra.
En el siglo XIX se había olvidado completamente que había sido fabricada en China. Era una famosa pieza de plata inglesa publicada en libros de platería antigua. E incluso en el siglo XIX sirvió de modelo para los nuevos maestros plateros. Y Crosby fue el primero que volvió a identificar que era china, no inglesa. Actualmente, más de 40 años después de que la obra de Crosby Forbes diese visibilidad a un arte chino olvidado, la plata de exportación vuelve a la China moderna. Es una ventana al pasado y una fuerza creativa en la China de hoy. Alan Chan es uno de los diseñadores más destacados de Hong Kong. La colecciono porque me parece de una belleza incomparable. Creo que esta plata de exportación lleva consigo un trozo de la historia de la cultura. Esto se usaba como funda para gafas. Y la composición me inspiró como diseñador gráfico. Creo que el modo en que se unen las hojas de bambú a la caligrafía puede usarse para un cuenco o ser la inspiración de la portada de un menú. Esto es fantástico. Es un juego de salero y pimentero. Aquí se pone el condimento y aquí los palillos de dientes. Es una pieza fantástica que destaca sobre cualquier mesa donde cenas. Esto se usaba como tarjetero, así que ya había tarjetas de visita hace más de 100 años en China. Siempre me cuesta creer que ideasen un diseño tan elaborado con tal nivel de artesanía. Se ve cómo vestía la gente a lo largo de cientos de años. Es como una película en 3 dimensiones que retrata la historia de un patio típico. Cómo vivía la gente, cómo sería su vida cotidiana. Los espejos chinos no suelen tener mango como este, e incorpora un dragón en una forma muy europea. Si lo miras, la cola empieza aquí, rodea la circunferencia y acaba aquí. Me parece precioso. Cuando miro el espejo pienso, ¿quién sería la belleza ante el espejo hace 100 años? En siglos pasados, la plata demostró el poderío de la economía china, y aún lo hace en los ambientes diplomáticos más selectos del país. En 2014, cuando China acogió como anfitriona a los líderes de Asia y el Pacífico, regaló a cada uno de ellos un exquisito objeto de plata que no solo mostraba la artesanía del país, sino que además reconocía su histórica relación con la plata. Hoy, China es de nuevo el mayor importador de plata del mundo. La industria que produce las mercancías que contribuyen a mover nuestro mundo globalizado, electrónica de consumo, teléfonos móviles, coches eléctricos, todo necesita plata. Y todo se produce aquí, en China, a una enorme escala. Estos obreros se preparan para iniciar el turno de mañana en una de las mayores fábricas de China. Pertenecen a una plantilla de 12.000 personas que sacan provecho a la energía del sol con plata. Cada mes se producen 70 millones de estos paneles. Y dentro de cada panel de 15 por 15 centímetros hay una película, más delgada que un cabello humano, de plata. Usamos unas 7 toneladas de plata al mes. La plata tiene una gran conductividad y estabilidad. Es el material preferido para los electrodos de las células fotovoltaicas, especialmente las de silicio cristalino. En el proceso de producción usamos serigrafía. La pasta de plata forma una estructura en la superficie del panel. Luego se seca para formar los electrodos de plata, que recogen y transportan la carga eléctrica generada por cada célula. La plata es un material importante para los paneles solares.
La energía solar es un factor importante en el sistema energético seguro, eficaz, sostenible y moderno que estamos creando. La energía solar es muy importante, no solo para China, sino para todo el mundo y para la evolución de la raza humana. Las mayores estaciones de energía solar del mundo están en China. Consumen la plata mundial para alimentar la incesante industria del país, cuyos productos parecen imparables, pero tienen una continua necesidad de nuevos mercados. La economía china es ahora la mayor en relación a su producción de mercancías reales que se pueden tocar, como ropa, cámaras, televisores. Ya es un 27% mayor que la economía estadounidense en ese sector. Y en este aspecto, la economía china no se diferencia de la británica de principios del siglo XIX. Así que los negocios chinos querrán expandirse. Los horizontes urbanos de la China moderna dan fe de su dominio económico y su potencial aparentemente infinito. Pero la China moderna permite al mundo ver de nuevo lo que siempre ha sido este país. Durante casi toda la historia humana, China ha representado la mayor potencia económica del mundo. Si lo pensamos, China solo se ha echado una breve siesta en el siglo XIX. Hay una famosa frase de Napoleón: cuando China despierte, temblará el mundo. China anunció la globalización al unir su destino a la plata en 1581. Ello dio origen a una nueva época de la historia mundial por su necesidad de este metal precioso. Hoy, el dinero tiene muchas formas y casi todas las transacciones son electrónicas. Pero en el idioma chino, dinero se escribe con un carácter que significa plata, y banco se escribe como tienda de plata, lo que es un claro recordatorio de la importancia de la plata durante siglos al modelar la economía china y la del resto del mundo. Puede que ya no usemos plata, pero los recuerdos y lecciones relacionados con la plata siguen en nuestra vida. No podemos verlos, pero quien no aprenda de la historia de la plata tendrá que afrontar las consecuencias.